Ok, hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que están reunidos aquí para este webinar, estos oyentes que están interesados en la propuesta del webinar que nos hizo Álvaro, el ingeniero Álvaro Matevis, tecnologías aplicadas a las fundaciones. De verdad que estamos muy contentos con este intercambio del saber, que hayan más y más interesados en seguir mostrándonos sus especialidades y de acuerdo a esto, pues es una excelente manera de hacerse conocer profesionalmente ante muchos profesionales que buscan este tipo de perfiles en el mercado. Mi nombre es Rubiela Mogollón, yo soy la directora general de la Asociación de Profesionales e Ingenieros Latinos en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente les digo que estoy muy contenta de esta actividad y ver que mucha gente está participando y está interesada en este aprendizaje común. Bueno, mi nombre también, Carlos Hilarión, para los que no me conocen aún. Sí, pues extenderle una felicitación al colega Álvaro, pues por esta iniciativa. Igual estamos invitando pues a todos los miembros de APIL a que pues hagan este tipo de eventos. Es una forma de hacer conocer su conocimiento también y de cierta manera ampliar nuestra red de contactos también. Sabemos que todos estamos en un proceso pues de integración aquí en Canadá, los que se quieren venir para Canadá, y pues esta es la forma, digamos, de poder presentar estos profesionales a la vez de que transmiten su conocimiento, pues presentar estos profesionales para que amplíe su red de contactos. Y pues los que estamos aquí en Canadá sabemos que, por ejemplo, el éxito en una búsqueda de empleo, por ejemplo, pertenece justamente a las redes de contacto, y este tipo de actividades también, digamos, como que fomenta este tipo de prácticas. Entonces, pues todos invitados, y pues le damos la palabra al ingeniero Álvaro para que pues inicie su presentación. Y bueno, creo que al final van a haber una serie bueno, una tanda de preguntas que se pueden hacer. Entonces, bueno, le damos la palabra al ingeniero Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias a ambos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación Profesional de Ingenieros Latinos en Canadá por permitirme realizar este webinar sobre tecnologías aplicadas a las obras de fundaciones. Vamos a estructurar el encuentro, como ya dijeron, en una primera parte con el desarrollo del temario y en una parte final para responder las preguntas que surjan de la presentación. Bueno, mi nombre es Álvaro Francisco de Mateis, yo soy ingeniero civil, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Mi experiencia se inicia como adscrito a la Cátedra de Geología y Geotecnia en la misma facultad. Luego continuó como... Vamos a suspender. Luego comienzo mi trabajo, mi tarea profesional como en la oficina técnica del Ferrocarril Nuevo Central Argentino. Posteriormente continúo como en la oficina técnica y luego como jefatura de obra en la empresa constructora Pilotes Trevi de Argentina. Y ya desde el año 2008 me encuentro en Sinopec Argentina como ingeniero de obras y supervisor en el área de operaciones de la compañía. El temario que vamos a abordar en este webinar se concentra en 4 ejes fundamentales. El primero son las técnicas de mejoramiento de suelos. El segundo, las técnicas de pilotaje, pilotes. La tercera son las técnicas de contención de excavaciones. Y por último, los anclajes. Mejoramiento de suelos. En este primer punto vamos a abordar la compactación dinámica, que es una técnica de modificación del suelo, mediante la cual en suelos sueltos se pueden compactar de manera eficaz y económica. El procedimiento consiste en mejorar las calidades mecánicas del suelo para luego poder realizar la fundación de lo que se quiera instalar en la superficie. Esta técnica es apropiada para suelos arenosos o sueltos
o rellenos que sean muy difíciles o muy extensos de la compactación. Y consiste en dejar caer un peso determinado desde una altura concreta y lograr así la compactación del material. Posee una excelente producción diaria y es ecológico ya que no hay desperdicios de obra. Bueno, posteriormente tenemos la sustitución dinámica, que es otra alternativa, pero es una extensión de la técnica que vimos anteriormente. La sustitución dinámica es una extensión de la compactación dinámica en suelos compresibles como las arcillas blandas o limos, y a medida que se va compactando, se va incorporando material granular o grava, o arena en su defecto, y se continúa con la compactación con el equipo, con el mismo equipo y con el mismo peso que se había utilizado en la técnica anterior. Acá, ¿qué se logra? Dos efectos fundamentales. Uno es la compresión y el mejoramiento del terreno entre esas columnas de grava, y el otro efecto es que en caso de tener suelos saturados, estamos produciendo con este material de grava un dren de forma natural, y por ende una evacuación mucho más fácil para el descenso del nivel freático del terreno que estamos trabajando para fundar. Este punto, la vibroflotación o vibroreemplazo, consiste en una adaptación de la técnica anterior, pero en terrenos propensos a la licuefacción, ¿sí? Ante cargas sísmicas, por ejemplo. Entonces acá lo que se trata de lograr es romper o desestabilizar o provocar el colapso de esa estructura inestable a través de potentes vibradores que hacen colapsar la estructura del suelo, provocando su descenso, y posteriormente se puede incorporar también material granular o grava para, lo mismo que anteriormente, generar un dren de forma natural para poder controlar el nivel freático y los descensos o los posibles colapsos de estructura ante las cargas mencionadas anteriormente. Bueno, la técnica del jet grouting. Esta técnica es una de las primeras técnicas que ya se necesita de equipamiento especializado. Son elementos consolidados, generalmente de forma de columnas, que se construyen mediante la perforación inicial de una perforación que puede variar entre 4 y 6 pulgadas. Esta perforación se realiza con equipamiento liviano, no hace falta grandes equipamientos pesados de perforadores, y tiene la versatilidad de poder perforar distintos tipos de terrenos cambiando las distintas herramientas de perforación. Podemos pasar por terrenos blandos con un trépano normal, hasta con un martillo de fondo en terrenos rocosos. Una vez alcanzada la cota de perforación, o la cota de fundación, por dentro de la barrena de perforación, posee unos inyectores en la punta donde se inyecta lechada de cemento, que de forma ascendente, retirando la herramienta hacia la superficie y combinando una presión de inyección con las características del terreno, logramos una estructura consolidada desde la cota de fundación que nosotros queremos hasta la superficie del terreno. Se puede observar en las imágenes de la derecha cómo queda conformada esa estructura. Una vez que generalmente cuando llega a este nivel de la superficie, después se requiere
una limpieza de la primera parte, la parte superior, para poder lograr un buen contacto de la estructura que yo quiero apoyar arriba de esta consolidación. Y en la margen inferior podemos observar la presión con la que se inyecta el cemento en el terreno. Bueno, la siguiente técnica es la mezcla profunda de suelos. Este sistema consiste en la incorporación de un agente aglutinante, que es generalmente cemento en polvo, puede ser otro aglutinante como la bentonita o la cal, pero se trata generalmente de utilizar el cemento en polvo. Se realiza en un terreno saturado para lograr la reacción del aglutinante en cuestión. El aglutinante que comentamos se incorpora por medio de aire a presión por dentro de la barra de perforación y se produce el mezclado, y entre ascensos y descensos de la herramienta de perforación se va incorporando el cemento y el mezclado con el terreno circundante. En esta tecnología hay distintas constructoras internacionales, han desarrollado distintas patentes de forma particular, por lo cual cada empresa o varias empresas le denominan de distintas maneras de acuerdo a la patente que han registrado, la patente intelectual. Bueno, el siguiente punto son las inyecciones de cemento e inyecciones químicas. Esta tecnología de inyección se utiliza en ingeniería civil para mejorar las propiedades mecánicas y de impermeabilidad del terreno, básicamente. El procedimiento consiste en realizar una perforación temporal, como vemos en la primera imagen. Generalmente este tipo de perforaciones no son muy profundas, son en el orden de los 5 a 10 metros de profundidad, y los diámetros que generalmente se utilizan son los hasta 300 milímetros de diámetro. Ya más grande que eso ya pasarían a catalogarse como pilotes, entonces es una buena medida de limitar entre una perforación menor a una perforación mayor. Realizada la perforación, que puede ser con distintas metodologías, generalmente es un trépano y fluido de perforación, se procede a descender un tubo que generalmente es de PVC con válvulas inyectoras. El tubo de PVC se puede observar en la imagen de abajo a la derecha. Es un caño de PVC ranurado, donde una cinta plástica o una goma elástica cubre la posibilidad de entrar fluido desde el exterior hacia dentro del tubo de PVC. En la posición número 2 es cuando se coloca el tubo dentro de la perforación, luego se procede a realizar el llenado del espacio anular, y luego se coloca, una vez que fragua esa lechada de cemento de forma que ocupa el espacio anular, se procede a descender un packer, que no es más que una pieza con un inyector, y posee dos gomas arriba y abajo de ese inyector, que que se lo desciende hasta la posición que se quiere inyectar. Se infla esas gomas, esos packers, haciendo contacto con las paredes del tubo de PVC, y por medio de una planta de inyección se inyecta lechada a presión. La planta de inyección es la que se puede ver en la imagen superior. Posee una mezcladora y una cuba de fluido estabilizante o de maduración para luego poder inyectar con bombas a pistón, que son las que están debajo de la rejilla negra que se observa en la foto. Al inyectar la lechada, recordemos que
que abrir esa válvula de plástico y romper el espacio, la lechada que conformó el espacio anular entre el caño de PVC y la excavación. Por lo tanto, al principio vamos a observar un incremento de presión justamente para poder romper esa estructura, y luego va a descender la presión a una presión constante, y vamos a lograr interrumpir el servicio de inyección de dos maneras. Una puede ser por una determinada cantidad de litros de lechada inyectada, o la otra una determinada presión de inyección resultante, perdón. Es decir, por cualquiera de las dos variables se puede llegar a suspender la maniobra. La cuarta técnica es el congelamiento artificial. Esta técnica se utiliza para consolidar e impermeabilizar una excavación de forma temporal en un terreno saturado. Esta técnica consiste en hacer circular nitrógeno líquido por medio de cañerías insertas en el terreno saturado, y la circulación del nitrógeno líquido logra descender la temperatura hasta los 200 grados bajo cero, provocando el congelamiento de la estructura del terreno. Es una técnica ecológica, ya que no hay desperdicios, y al finalizar la tarea el descongelamiento se produce de manera natural. Principalmente el uso de estas técnicas se utilizan en todo tipo de terrenos, y está enfocado más que nada en obras de túneles. Bueno, en el segundo eje vamos a ver pilotes. El primer subpunto son los pilotes de gran diámetro, que se excavan en tierra. Esta técnica consiste en la perforación del terreno mediante un equipo rotativo y descendente. En la medida que se realiza la excavación, se procede a la incorporación de fluido de perforación. Este fluido no es más que un lodo bentonítico, o puede ser un lodo polimérico, que el fundamento principal que tiene es la estabilización de las paredes de la excavación, logrando una presión positiva hacia las paredes, impidiendo que se desmorone el pozo perforado. Cuando una vez perforado, que se llega a la cota de fundación, se procede al desarenado del pozo para mantener las calidades, más que nada la densidad del fluido de perforación, para que quede estable para poder continuar trabajando. Además, el fluido de perforación tiene detritos y sedimentos que son necesarios de extraerlos. Posteriormente se desciende la armadura, luego se baja la cañería de colado del hormigón, y se procede al hormigonado desde la parte inferior hacia la parte superior, y en la medida que se va volcando el hormigón, se va desplazando el lodo bentonítico va desplazando el lodo bentonítico hacia la superficie, que es tomado por una bomba, la cual lo lleva a las piletas de decantación y de maduración. Aquí en esta filmina podemos observar el tamaño de un equipo de perforación, que es básicamente como una excavadora sobre orugas, con el aditamento que en vez de un brazo articulado posee una torre, y en la parte superior tiene una mesa rotativa y un pull down que hace la posibilidad de poder descender o hacer presión hacia el centro, hacia el terreno. Además posee poleas y cables auxiliares para poder maniobrar armaduras o camisas de trabajo, o izaje de elementos al pozo. Ahora bien, muchas veces es necesario realizar
pilotes digamos, en lechos marinos o en lechos de ríos. Aquí tenemos dos problemas fundamentales para poder realizar o materializar el pilote en el agua. Uno es evitar la invasión del lecho donde nosotros nos estamos desarrollando, ya sea mar o sea ríos, en la perforación. Y lo otro es cómo llevar el equipamiento hasta el punto de trabajo. Para el primer punto, se coloca un caño camisa sobre el lugar donde se va a realizar la perforación. Generalmente esta camisa es una camisa perdida, o puede ser en determinados casos utilizada como una armadura de segunda instancia dentro de la armadura que se considera por cálculo de la estructura sostén, ¿no? Entonces, esta caño camisa, que es un caño camisa construido en acero, se hinca por medio de potentes vibradores una determinada cantidad sobre el lecho marino o sobre el fondo del río. Posteriormente, el procedimiento continúa de la misma manera. La perforación con lodo bentonítico, el desarenado, el descenso de armadura, el descenso de la cañería decolada, el hormigonado y la extracción del lodo de perforación. Pero para poder llevar el equipamiento hasta la posición donde se requiere el pilote, es necesario una plataforma. Esa plataforma se la denomina pontón. Este pontón, la plataforma puede ser, es distinta dependiendo del medio donde se presenta el trabajo. En ríos generalmente se utiliza un pontón flotante, donde, que no tiene propulsión, y está por medio de malacates, es amarrado hacia estructuras existentes o muertos de amarre, para poder movilizarse y mantenerse estable durante el proceso de perforación. Allí arriba ya se encuentra el equipo perforador con toda su estructura que necesita para poder trabajar. Ahora bien, en el mar es un poquito más complicado por la influencia de la marea y de las olas. En este caso el pontón que se utiliza es flotante, llega a su posición flotando, pero en el momento que se requiere independizar para poder trabajar, este pontón posee unas columnas hidráulicas que hacen contacto con el lecho marino y elevan la plataforma a un nivel que queda independiente del nivel de las mareas y de las olas. Bueno, la siguiente técnica de pilotaje son la de pilotes hincados. En este sistema consiste en la colocación de un elemento prefabricado que puede ser de hormigón, de acero o de madera, de secciones variables, pueden ser circulares o rectangulares o cuadradas, y consiste en el izaje de esa pieza premoldeada, la colocación y la penetración en el terreno por medio de un martinete o un martillo hidráulico. Esta técnica es muy utilizada en terrenos de muy bajos golpes, y su consolidación, y lo que termina logrando el universo de pilotes que se colocan, es una estabilización o generar una resistencia de todo el conjunto y no de un elemento de forma individual. Entonces, ¿cuándo se detiene la hinca del pilote? La hinca del pilote se detiene por dos motivos. Uno, o es que se llega a la cota de fundación, o que ya la cantidad de golpes necesarios para que ese elemento descienda es tan grande que se produzca el rechazo. Generalmente las primeras colocaciones son
se rechazan porque llegan a la cota, y las últimas colocaciones de pilotes prefabricados o pilotes hincados se realiza por esta técnica, que cuando ya llega el rechazo del terreno. Y es una excelente oportunidad para comprobar en terreno la capacidad portante real, de la capacidad mecánica que tiene el pilote, el terreno. A su vez, por esta variable de resistencias que se va presentando en la medida que se hincan los pilotes, es común observar que el grado de penetración de la misma estructura es distinta en suelos o en distancias regulares. Esto es porque la resistencia que va adquiriendo a medida que se va colocando los pilotes va incrementando, porque se va confinando ese terreno. Bueno, pilotes de barrena continua. Este sistema realiza la perforación y hormigonado en una única operación. Es decir, se realiza el descenso de una barra de perforación, que su eje es hueco. Entonces, una vez que se desciende y se llega a la cota de fundación, comienza su extracción, pero a la vez se inyecta por dentro de la barra de perforación o lechada de cemento o hormigón. Cuando se termina de extraer la herramienta de perforación, tenemos a la excavación completa con hormigón y podemos descender la armadura necesaria estructural. Esta armadura puede ser, dependiendo si se desciende sobre una lechada colocada por peso propio, o en el caso que sea por hormigón, vamos a necesitar contar con un equipo vibrador. Las características de este sistema es excelente para trabajos en ciudades por su bajo nivel de ruido, su baja cantidad de equipamiento necesario para el pilotaje, ya que no poseo piletas de lodo o estructuras adicionales que hacen que una obra tradicional de pilotes perforados in situ con lodo de perforación sea necesario tenerla. Además, la cantidad de diámetros disponibles es muy importante, variando desde los 30 centímetros hasta el metro de diámetro. La metodología, la producción de este tipo de pilotes es muy, muy alta y la hace muy adaptable a trabajos en ciudades. En estas imágenes podemos observar a la derecha el equipo en su totalidad. Vemos acá que es un equipo mucho más alto que el anterior, el visto anteriormente, que era para excavado, porque aquí necesitamos toda la longitud que nosotros queremos perforar en una torre, digamos, en superficie. Entonces es un equipo mucho más alto, pero en sí es el único equipamiento que necesitamos. Y después una bomba, que se puede observar en la imagen de la izquierda, una bomba impulsora de hormigón, para poder vencer esa altura que nosotros queremos. Necesitamos llegar con el hormigón hasta la punta de la estructura y luego que descienda hacia el pozo. Ahí vemos que esa imagen está tomada en un proceso de extracción del barreno y de hormigonado. Bueno, y por último tenemos los micropilotes. Los micropilotes es una variante del sistema de inyección que vimos anteriormente como mejorador de terrenos. La diferencia que existe aquí es que al momento de descender el tubo con las válvulas, el tubo ese que se ve en la imagen amarillo con las válvulas negras, en el momento que se desciende ese tubo,
va adosado a ese tubo armadura estructural. Luego el procedimiento es el mismo. Se realiza el llenado del espacio anular entre el tubo y la excavación, y luego, en una última etapa, se procede a la inyección de los bulbos, si es que se requiere. Muchas veces, por este tipo de elementos estructurales, al tener muy buena capacidad portante por corte, por rozamiento con las paredes, es muy utilizado para losas de supresión, para contener una carga negativa en las losas. Entonces se colocan estos elementos en esa losa para poder para poder sostenerla de la carga que pudiera llegar a ocurrir de un nivel freático alto y de la supresión de la losa. El equipo con el que se realiza este tipo de intervenciones es un equipo ya mucho más chico, es autopropulsado, es similar al equipo de perforación que vimos para pilotes, pero de una escala mucho más chica, aproximadamente 1/3 o 1/4. Y posee las mismas capacidades, digamos, reducidas, pero y la misma versatilidad que un equipo tradicional. Bueno, contención de excavaciones. Bueno, muro colado. El muro colado es una pantalla de hormigón elaborado in situ, de sección rectangular, que se construye encastrando piezas de hormigón o hormigonando piezas de hormigón de forma continua. Los espesores, que pueden variar desde los 20 centímetros hasta el metro aproximadamente, y en algunos casos pueden ser mayores. La ejecución es similar a la de los pilotes, es decir, una excavación, con fluido de perforación, un desarenado, un descenso de armadura, colocación de juntas, que después la vamos a ver en la secuencia, pero constituye la misma mecánica que vimos anteriormente. Existen dos técnicas bien diferenciadas en lo que respecta a la excavación, que una es el sistema tradicional y el otro es la hidrofresa. Ambas son muy utilizadas, pero su realización depende principalmente del tipo de terreno que tenemos, la envergadura de la obra y las profundidades a alcanzar. Esos tres conceptos siempre van a estar dando vuelta para qué técnica de las dos utilizar. El sistema tradicional se caracteriza por realizar la excavación por medio de una cuchara mecánica, operada por poleas y accionado por un cable desde el equipo grúa sostén, como podemos ver en la imagen. Este sistema es más artesanal, ya que está en la pericia del operador del equipo mantener la verticalidad y el espesor de la excavación. No nos olvidemos que en 20 centímetros de espesor es muy delicado un desvío que nosotros podamos llegar a tener hacia uno de los laterales o hacia el frente o hacia la parte posterior, lo cual incrementa el volumen de hormigón a colar en el pozo y consecuentemente en la estética final que nosotros vamos a querer obtener de la excavación, del muro una vez excavado. Luego de la excavación de la primera berma, se realiza la excavación de la segunda berma, como vemos en la segunda imagen, y en la tercera imagen vemos que se perfora la parte central o la vena central. Esa vena es muy importante porque le da el respaldo a la hora de excavar para que no se desvíe, no quede descompensada la cuchara al morder el terreno, ¿no? El uso de este sistema básicamente está compuesto o está diseñado para suelos blandos.
En suelos donde sea fácilmente excavar, es muy utilizado este sistema. Y además, las profundidades que generalmente manejan pueden variar entre los 8 a 15 metros de profundidad. Luego de la excavación se procede a bajar las juntas de encastre entre cada una de esas piezas o esas pantallas de hormigón. Se procede al desarenado, al descenso de la armadura, cañería de colada y, como dijimos anteriormente, el colado del hormigón desde la parte inferior hacia la parte superior. Como última mecánica, se deben extraer las juntas para que no queden fijas. Hidrofresa. Aquí el resultado final es el mismo, pero lo que cambia es la técnica de perforación. La hidrofresa permite excavar en terrenos mucho más resistentes. O sea, habíamos dicho anteriormente que las de cuchara o de almeja son para suelos blandos y esto ya es para suelos más resistentes. Con tolerancias dimensionales también mucho más exigentes, ya que posee elementos diseñados para tal fin, para poder autorregular el desvío, el alabeo o el rolido que podría llegar a realizar la herramienta durante la perforación. El equipo que se utiliza es una grúa que sostiene a la cuchara con sus manguerotes de conexión, y en la punta de la cuchara hay dos fresas que son accionadas por motores hidráulicos. Esos motores amarillos que se ven, esas fresas son esos elementos amarillos que se ven en la punta. Y en el medio de esas fresas se encuentra una bomba succionadora. Entonces, se posiciona la herramienta, se desciende, se accionan los motores hidráulicos de las fresas. Esas fresas comienzan a morder y a romper el terreno. Se inyecta el fluido de perforación, o sea, está todo embebido en el fluido de perforación, y luego la bomba central es la que eleva el fluido de perforación de la excavación con el detrito hacia la superficie. Ya en superficie, el lodo con el detrito va a una planta de separación, ¿sí?, donde se hace una primera clasificación y luego se envía a la planta de mejoramiento de barros o lodos de perforación para luego inyectarlo nuevamente al pozo. Bueno, esta técnica de pilotes secantes es una variante o es una adaptación al pilotaje excavado de forma tradicional, donde se realiza una sucesión de pilotes uno al lado del otro, de manera consecutiva, de manera tal de formar una pantalla. Se divide en este caso de los pilotes primarios de los secundarios. Primero se realizan los primarios, dejando el espacio para el secundario que va entre medio de dos primarios, y ambos pueden tener armadura estructural o solamente uno de ellos. La metodología de ejecución, como dijimos, es realizar el pilote intercalado uno al lado del otro, y el pilote puede llevar una armadura, como dijimos. Posteriormente se ejecuta el pilote intermedio, donde la perforación del pilote secundario interseca a los pilotes primarios anteriores. Como podemos ver en la foto, el hermanamiento entre uno y otro pilote es muy bueno, y además están encastrados uno dentro del otro. O sea, es una sucesión, es una variante al muro colado, pero hecho con pilotes. Aquí podemos ver otra imagen
de una otra sucesión de pilotes secantes. Bueno, y finalmente, como técnicas de contención de excavaciones, tenemos el table estacado. El muro de tabla estacas es un tipo de contención flexible de tierras. Es muy versátil y puede ser permanente o recuperable, por su facilidad de colocación y de extracción. La colocación generalmente la pieza que se coloca generalmente es metálica de una forma geométrica que permita tener mayor inercia inercia estructural y generalmente es hincada con equipos vibradores. También hay tablestacas de hormigón y también hay tablestacas de madera, dependiendo del uso o la duración que nosotros queremos de la estructura, si es un entibamiento o si es una estructura de forma permanente. Se caracteriza por tener juntas entre sí con la finalidad de hermanar las piezas y guiar los procesos de hinca unos con otros. Este tipo de contención es una opción óptima en muchos casos, ya que en comparación con otros sistemas de contención tiene un bajo costo, mayor limpieza y una mayor facilidad de impermeabilización. Un tiempo mucho menor de ejecución y a la vez permite tener un control de calidad más preciso debido a que es una solución estructural más sencilla también. Y estamos hablando siempre de acero. El uso principal de esta técnica es en muelles de atraque o defensas, o lugares donde yo necesito tener un apoyo, digamos, una contención. Entonces aquí ya la podemos utilizar en canalizaciones o en tibaciones. Aquí podemos observar una obra marítima, ¿sí? donde primeramente se realiza la colocación de la tabla estaca para luego avanzar con el muelle. Esta es otra variable donde también utiliza una combinación de anclajes entre tabla estacas, logrando así el armazón de un cofferdam. Bueno, y finalmente tenemos los anclajes. Como último punto, los anclajes son elementos sometidos a esfuerzos de tracción. Están compuestos por una cabeza, un bulbo y una zona libre. Generalmente estos anclajes, la forma de ejecución es como vimos anteriormente al de las inyecciones, luego con micropilotes, nada más que en este caso las armaduras que se utilizan pueden ser o barras roscadas o cables de pretensados envainados, engrasados. Entonces, la zona que yo quiero realizar el bulbo, se descubre el forro que tiene ese cable de acero, se lo limpia y es el que va a estar sometido al esfuerzo de tracción acero, lechada u hormigón. El equipo que se utiliza para perforación es el mismo que vimos anteriormente. Aquí vemos la composición de un anclaje, cómo está conformado. Tenemos el tubo PVC azul que vimos anteriormente, donde tiene las válvulas, las perforaciones, con las gomas protectoras para que impidan que el fluido de la lechada ingrese. La armadura o los cables de acero de pretensado adosados a eso, separadores y mangueras de inyección, en ese caso la manguera verde es una manguera de inyección del espacio anular para realizar la inyección de lechada en el espacio anular.
Luego el procedimiento es similar al anterior. Una vez fraguada esa lechada anular, se procede al descenso de un packer, se realiza la elección de qué packers realizar la inyección primero, se inflan esos packers, se inyectan, se rompen y se logran las inyecciones pertinentes. La inyección es rechazada con los mismos criterios anteriores, es decir, o por una determinada cantidad de litros o por una determinada presión. Más que nada, los litros se regulan en el caso de encontrar alguna fisura o alguna diaclasa, una rotura de roca que pueda llegar a perder de forma indefinida la lechada. Entonces, se fija una determinada cantidad de litros. Cuando esa lechada fragua se puede volver a reinyectar de manera tal de lograr al final de sucesivas reinyecciones la inyección por rechazo por presión. El rechazo por presión. Aquí vemos cuál es un equipo trabajando, ¿sí? Como vimos en el esquema anterior. La facilidad o la posibilidad que tienen los anclajes es muy variada. Tienen capacidades de carga que pueden llegar hasta las 500 toneladas y las longitudes hasta 70 metros. O sea, es un elemento estructural importantísimo. Su uso principal es de sostenimiento de los muros colados o de los pilotes secantes o de los tablestacados. Y también es muy utilizado en las líneas y en las torres de alta tensión, arrastrando a las torres precisamente. Y es un elemento excelente de absorción de tracciones de cualquier tipo en cimentación. Bueno, terminada la primera parte, damos inicio a la segunda parte que corresponden a las preguntas. Estoy dispuesto a responderla. Hola Álvaro, la metodología es, cada persona va levantando su mano si está interesada en hacer una pregunta para que tú le vayas dando la opción de hacer su pregunta. Bien, y ya después orden. respondas, baja la mano y sigue el próximo. Perfecto, perfecto. Okay. Bueno, parece haber sido claro o directamente poco claro. Ahí tenemos una. Rafael, te escucho. Hola. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, sí. Buenas noches, sí. Me llama mucho la atención. Yo tuve una experiencia de trabajar en el reforzamiento de un edificio, de un hospital en El Salvador. Sí. Y se reforzaron todas las zapatas con el sistema de micropilotes. Sí, 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 sí. Ocupamos concreto fluido para inyectarlo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el parámetro que podemos utilizar o poder decir esta es una buena opción en función del estudio de suelos o de la capacidad portante del suelo o posiblemente porque hay alguna fisura por algún terremoto que haya ocurrido o porque haya habido un asentamiento, ¿verdad? No sé, mi pregunta precisa es... Sí, te escucho. Mi pregunta precisa es que los micropilotes, ¿cuándo los puedo ocupar? Bien.
El uso principal del micropilote es cuando tengo que reforzar estructuras ya existentes, como en ese caso que tú has mencionado. ¿Por qué? Porque los equipos con los que yo logro realizar la perforación son muy chicos en comparación a otros. Puedo lograr ángulos de ataque hacia desde un mismo lugar puedo lograr atacar a varias fundaciones a la vez, o sea, con el mismo posicionamiento de un equipo, puedo lograr si tendría que trabajar dentro del edificio. Si tengo la posibilidad de trabajar por fuera del edificio, con más razón, pero al ser los equipos que perforan o que realizan estas perforaciones diminutos en altura y las barras que utilizan son pequeñas, se van encastrando unas con otras y se logran llegar hasta la fundación de los edificios que se quieran, en este caso, reforzar. Y luego, los equipamientos que vimos que llevan los micropilotes es el equipo perforador y luego la planta de inyección de lechada, que también es chica, pero si no se puede ingresar a la construcción, se puede operar desde el exterior y por medio de mangueras llegar hasta el punto de la perforación. O sea, es un sistema de mejoramiento o de detención de los descensos o de la reparación que se quiera realizar. O sea, está más enfocado a ese tipo de obras, de rehabilitaciones, que a obras nuevas. En caso de obras nuevas, es básicamente losas de supresión o cuando se quieren obtener cargas de tracción. No sé si he respondido tu pregunta. Muchas gracias, sí, me queda más claro, Muchas gracias, bueno, muy amable. Igualmente. Carlos. Hola Álvaro. Bueno, primero pues para felicitarlo por toda su presentación, bastante interesante. Y quisiera hacer de pronto, bueno, primero una pregunta inicial es, ¿usted conoce cuánto es las temperaturas más bajas, digamos, en las partes más frías de Argentina? Sí, yo vivo en la Patagonia y al sur en la provincia de Chubut. Aquí las temperaturas más bajas en mi región oscilan en los 10 a 15 grados bajo cero en invierno. Ok, bueno. Basándome en esa respuesta que me acaba de dar, pues obviamente aquí en Canadá pues tenemos, pues digamos, temperaturas muchísimo más bajas que esas, ¿no? Podemos llegar a menos 30, menos 40 grados temperatura de mercurio, ¿no? Aparte del resentimiento. Pero mi pregunta va, por ejemplo, en esos lugares que son fríos, me imagino que los sistemas para el tratamiento de suelos, pues va a ser, digamos, de pronto algo especial con respecto a las temperaturas, porque yo me imagino que hay congelamiento de suelos, pues en ciertos espesores, etcétera, que es un fenómeno que se vive en Canadá en la temporada de invierno. Teniendo en cuenta eso, digamos, ¿cuáles son los métodos más tradicionales para tratar este tipo de suelos? ¿Qué tecnologías hay allá en Argentina que usted vea que de pronto podrían ser similares? No sé si tenga alguna, pues ya como algo investigado aquí en Canadá con respecto a eso, una experiencia. No, Quisiera de pronto escuchar sí, algo acerca de eso. sí, las metodologías son, por lo que estuve viendo en Canadá, son similares a las que se encuentran acá. El principal inconveniente es la operación durante la obra. He visto que en la misma empresa donde yo trabajaba, que tiene una subsidiaria en Canadá, en proyectos grandes, directamente armaban como un campamento cubierto y se operaba y se trabajaba dentro de ese techo o ese campamento. Luego que se terminaba de esa sección de la obra, se movía a la siguiente. Y en cuanto a técnicas son las mismas, hay que
tener en cuenta los fluidos de perforación, que no se congelen. Nosotros particularmente, cuando tenemos, digamos, temperaturas tan bajas así, el principal problema radica en los fluidos de bentonita, que se congela, y en los fluidos de los equipos de perforación. Luego, ya dentro del pozo, acá no hay tanto problema porque la temperatura baja, o sea, de los menos 15 grados, por ejemplo, que puede llegar en un extremo, representan como máximo 1 metro y medio de perforación, digamos, desde el nivel de terreno hacia el centro de la Tierra. Ya después de esa profundidad, no influye tanto la temperatura, o sea, no hay congelamientos los congelamientos que se puede llegar a encontrar es hasta los 60 centímetros, pero las temperaturas bajas llegan hasta el metro y medio. Pero no he visto acá técnicas, digamos, para poder trabajar con fluidos a tan bajas temperaturas. Probablemente necesiten alguna caldera o algún elemento para mantener la temperatura, como cuando aquí se hormigona también en temporada fría, es necesario por la hidratación del cemento elevar la temperatura del agua para que reaccione el cemento y produzca digamos, el fragüe del hormigón. Muchas gracias, Álvaro, por la respuesta. Por nada, por nada. A ver si tenemos alguna otra consulta. Bueno, Álvaro, pues yo creo que ya no hay más preguntas, pues porque no hay ninguna manito más levantada. Muy bien. Entonces, pues en nombre de APIL, Álvaro, pues lo felicitamos en primera instancia. Felicitaciones por la presentación, pues bastante enriquecedora, bastantes conceptos que nos vienen a actualizar mucho porque pues algunos ingenieros en la parte de civil pues nos dedicamos a otras ramas de la ingeniería y eso se queda un poquito como atrás en el tiempo. Entonces es como refrescar todos esos conocimientos y interesante de pronto también pues ver esos paralelos que hay con respecto a las obras canadienses que pues digamos que también es parte como el enriquecimiento de nosotros como ingenieros. Y pues bueno, de verdad que felicitaciones y pues también animamos a los participantes que también están con nosotros en este momento pues a seguir este tipo de intercambio del canje del saber. Esto fue pues una iniciativa también de Álvaro inicialmente de querer pues compartir este conocimiento con todos nosotros y pues por eso es que estamos muy contentos de poder apoyar este tipo de iniciativas. Para los que no estaban al comienzo de la charla, del webinar, qué pena, pues nosotros a través de la asociación, digamos, queremos promover este tipo de iniciativas porque vemos que es una forma en que el ingeniero o el profesional puede pues, transmitir su conocimiento. Aparte de eso, hacerse conocer pues, como persona, como profesional, conocer un poco de su perfil profesional. Y esto sirve también pues, para ampliar lo que son nuestras redes de contactos. Y al final de todo esto, pues, la idea es que esto sea un ganador, que haya un profesional como Álvaro que quiere transmitir sus conocimientos. Álvaro, pues me imagino que dentro de todos sus proyectos, pues está hacer una vida en Canadá, llegar como profesional, etcétera. Entonces, justamente entre nosotros nos queremos pues apoyar y esta es una forma en que los profesionales se puedan dar a conocer. Entonces, pues Álvaro, de mi parte y de parte de APIL, pues muchas gracias y muchas felicitaciones por la presentación. Por la iniciativa. Ajá. Bueno, las gracias son mías por permitirme y allí se encuentran mis contactos para el que quiera seguir interiorizando sobre el tema. Muy amable, muchas gracias. De todas formas, este webinar va a quedar posteriormente colgado en nuestras redes sociales, pues para las personas que no pudieron asistir por algún motivo, entonces
va a quedar compartido allí y pues va a poder llegar este conocimiento pues, a todos los miembros de la asociación. Entonces a todos ustedes les deseamos una buena noche y un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias.